Hoy haremos algo que no hemos hecho antes. Nos vende pants, bueno, me vende pants a mí, todavía a Nanda no. Pero hoy vamos a pagar todo el pan que nos hemos comido, todos los tacos que me comí antes de salir de la Ciudad de México, porque haremos una actividad diferente. Vamos a ir a las ruinas de Monte Albán, que están muy cerca del centro de Oaxaca, y lo haremos saliéndonos totalmente de nuestra zona de confort. ¿Quieren ver cómo? Yo creo que la última vez que andé en bici yo tenía 12 años. 12. Va a estar divertido, ¿no? Va a estar cansado. Va a estar cansado. Más que otra cosa. Mucho apoyo. Yo bien. ¿Sí? Dice Nana que cree que ya estamos. Perfecto, aquí ya se puede hacer foto, todo está bien. Nanda la está pasando más o menos. Nos dijo ya que desde los 12 años quizás no se sube en la bicicleta, así que esto va a ser un buen reto para ella. A mí me encantaba andar en bicicleta, de hecho tenía una bici y todos los domingos hacía un recorrido como de 20 kilómetros, quizá. Se está moviendo mucho la cámara, ahorita les cuento. Está muy padre, pero hasta 2 cuadras para mí eso es suficiente. Literalmente llevamos 2 cuadras. Baja de la bici, amor. Puedes bajar y caminar. Está saliendo completamente de su zona de confort. Y eso fue uno de los retos de este viaje, porque estamos haciendo cosas que nunca hemos hecho antes. Parece poquito, pero es un buen. ¿Cómo fue, Daniel? Eso es el calentamiento apenas. Sí, viene más la subida ya a Monte Albán. ¿Cómo sientes tu bici? ¿Vamos ponemos suave si quieres? Ya está en la 2. Porque la otra es que esta, te bajas. Y vamos subiendo una de las colinas más empinadas hasta ahorita, que nos está llevando al mirador, el mirador del Fortín, en donde se ve toda la ciudad del centro de Oaxaca. Todo el centro de Oaxaca, no toda la ciudad. Esta condición, uy, este camino fue muy estrecho. Esta condición mía también tiene sus áreas de oportunidad, ¿eh? Vamos pues. Está muy padre todo, pero ya pensé 50 veces por qué hacer. Yo creo que al final el esfuerzo va a valer la pena. Sí, ya vimos a dónde nos va a llevar Daniel, que ahí arriba están las ruinas de Monte Albán. Todas esas partes blancas que se ven en lo alto, ahí es Monte Albán. ¿Y qué tenemos que hacer, Daniel, para llegar hasta allá? Vamos a bajar. Mucho pedaleo, caminar un poco, aproximadamente 1 hora. Vamos a bajar por acá. Vamos a cruzar el río del Atoyac y ya subimos a la izquierda unos frecuentes 5, 1 hora, hasta llegar allá a las ruinas. Vamos a combinarlo entre pedalear y caminar. Está bien. Ahora, Es el propio Indiana Jones. ¿están listos? Sí. ¿Se dice listo? ¡Vamos! Listo, vamos. Si no me hubiera traído el casco, me hubiera dado de la torre con ese árbol. Ya es una pendiente así como aquí, hasta llegar a Monte Albán. Uno que va a vomitar. 2. Cuando fuimos a Arrayal y caminamos todas las montañas estas, así siento. Porque mira, estábamos allá. Pueden seguir de verdad.
va a cansar usted. Bueno, platicando que esta parte está más padre, la parte de la ciudad. La verdad, sí, digo, como en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Los coches no respetan a nada más que a ellos y a veces ni a ellos. Si no respetan al peatón, pues obviamente tampoco al ciclista. Pero ya esta parte de carreterita, con esto todo verde, vale la pena. Yo creo que cuando lleguemos a Monte Albán va a valer todavía más la pena. Dicen que es una de las zonas arqueológicas más bonitas de todo México. Ahí vamos. Así que ahí vamos. Sí, el sol es el que está. Ahora sí, no es el ejercicio Sí, porque en la mañana, si lo hiciéramos en la mañanita así sin sol. fresco. Sí, o sea, no es que yo tenga una condición absurda, no la tengo, técnicamente, pero sí puedo hacerlo, pero, o sea, despacito, voy aquí, me siento en la bici, doy 2 pedaleadas. Cada vez falta menos, eso sin duda. Creo que son 15 minutos más de aquí. Ananda es de verdad un gran ejemplo porque viene muy cansada, no puede ya, pero no se rinde. Una parte es el orgullo, sí, pero realmente es la determinación de cumplir algo por lo que se inscribió solita. Es para ofrecerle ayuda, pero no. Son retos personales. Lo está haciendo excelente. Quiero mi vida. El otro tour que haces para el Tule, que es igual pura subida. No, es plano. Son cerca de 45 minutos pura planicie. 45 de ida, 45 de regreso. Y es el más fácil que tengo entre los tours. ¿Y cuál es el más difícil? Este. No me digas. La pura subidita. No mames. Que sí está difícil. O sea, empezamos por el más complicado, Exacto, el más atrevido. el más atrevido, el más demandante, ¿no? Ya los demás son pan comido. El de más físicamente más demandante, no manches. Pero bueno, La las vistas sí recompensa va a son- ser buena. La bajada son cerca de 1 hora de pura bajada de regreso al centro. Entonces, Ahorita de regreso. Sí. Entonces ya no va a ser ejercicio. Qué belleza, va a ser puro disfrute. Puro disfrute de Llegaste, mi vida. Solo tiene que decirte. Una carga de hace. No, es broma. No sé, ahora yo no estoy para hablar nada. Estoy contenta por haber logrado. Papi chula, papi chula, papi chula. Estuvo bueno, ¿no? Llegamos a Monte Albán. Lo lograste. Ay, Lo logramos, pero sobre todo lo lograste. sí. Gracias por apoyarme, por incentivarme a salir de mi zona de confort. ¿Valió la pena? Súper, Está bonito Monte Albán. vale la pena. La vista Yo está creo buena. que lo que más valió la pena es la sensación que tengo ahorita. ¿Cuál es esa? De orgullo de mí misma de haber logrado. Porque no, Como, perdón. no soltaste la bici ni un minuto. Mismo que no vine pedaleando, pero tampoco rayaron la bici, yo la traje. O sea, y me pareció tierno que Daniel me dijo, no, yo llevo la bici. Y yo, no, yo puedo. Y yo así de, ah. Pero lo que dije ahorita es,
es esto, o sea, es la sensación, por más difícil que esté la situación y que quieras parar y que quieras desistir, cuando terminas es una sensación de orgullo increíble, así de... La idea de aquí de mi video sola es contarles mi experiencia, que es completamente diferente a la experiencia de Antonio. La verdad es que el paseo sí me gustó mucho y igual estuvo muy pesado. Yo innumerables veces pensé, ¿por qué chingada estoy aquí? Innumerables veces yo quise parar y regresar. Innumerables veces yo quise llorar, porque yo lloro. Hasta vomitar me dio ganas, o sea. Sí fue muy difícil, gran parte del camino de la subida, en especial. Yo no pude subir pedaleando, no había manera, yo no tenía fuerza, aparte un sol súper fuerte, o sea, el sol de las 12 del día, entonces fue muy complicado. Y lo que quise decir cuando viste es sobre no desistir, mismo que por más complicado esté la cosa toda. Es una frase que escuché hace poco y que me gustó mucho, que es: abraza fuerte a tus miedos. Independiente del miedo que sea, abraza fuerte a tus miedos. Y sigue, y termina. Porque después va a valer muchísimo la pena. La sensación de orgullo vale todo. Tú muy bien. Nosotros muy bien. Nos vemos en el siguiente video, ¿no? ¿Listo? Más descansados. Vamos. pop, 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 tulip, pop, 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 Se supone que íbamos a quemar el pan, no tragarnos más pan. Pero se supone que íbamos a quemar plan, mi. Está delicioso, Uy.